onda, amigos? Yo creo que la verdad es que ya no iba a hacer más videos acerca de este proceso o de los procesos que hemos llevado debido a que eh, siento más enfocarme en mi propia recuperación, ¿no? Hemos tenido mucho trabajo, hemos tenido mucho servicio en estos últimos meses. Pero la neta es que me he dado cuenta que o tengo ya pruebas factibles de que este tipo de videos, cuando yo se los llevo a mis compañeros, ha funcionado en su proceso de recuperación. Entonces me he animado nuevamente a darle continuidad porque ahora sé que funciona, ¿no? Y para eso yo he estado haciendo este tipo de videos, ¿no? Entonces, pues hoy voy a hablar de qué es lo que sigue, ¿no? Con esto. Me gustaría hablar acerca de las codependencias, dependencias y apegos del ser humano. Para yo poder hablar de esto, necesito regresarme a los cuatro principales instintos naturales por los cuales fuimos dotados. O sea, nos lo dio la vida, nos lo dio Dios, como tú lo concibas. Pero estos cuatro instintos naturales que fueron diseñados raramente o no podríamos ser seres humanos sin estos instintos, pues fuimos diseñados para tenerlos, ¿no? Para poder ser felices y plenos. Estos cuatro instintos, ¿no? De naturales ocupan todas las áreas de nuestras vidas. Y este instinto es el instinto social, el instinto sexual, el instinto de seguridad material o material y el instinto de compañía y o emocional. Estos cuatro instintos desde que nacemos los vamos desarrollando. Instintos quiere decir que no son aprendidos. Estos cuatro instintos no fueron aprendidos. Son así y los podemos usar desde que nacemos. No son algo que alguien te dijo que lo hicieras, ¿no? Entonces, estos instintos naturales obviamente fueron dados para un propósito. El problema es que el ser humano, a partir o diferenciado entre otras especies, el ser humano no los usa para lo que fueron dados. Cuando nosotros superamos esa barrera del cual este instinto nos ha dado y lo potenciamos, entonces se convierten en defectos que vamos viviendo a través de nuestra vida. Entonces, voy a hablar primero del instinto social porque estoy hablando de dependencias. También voy a ocupar o voy a hablar acerca del instinto sexual porque estamos hablando de codependencias, de apegos, de deseos. De ahí parten nuestros deseos más profundos. Toda cosa que empieces a pegarte, porque sería difícil no hablar de apegos. Todos los seres humanos estamos apegados a una o a varias cosas, pero precisamente el apego es uno de los orígenes pues del sufrimiento. Cuando estás apegado al instinto material que ya superó lo que tú necesitas tener, se vuelve avaricia, ¿no? Cuando tú superas el instinto sexual a la hora de desear conectarte con lo que quieres, sentirte bien contigo mismo, ¿no? El instinto sexual va a partir lejos más allá del nombre, ¿no? No es nada más el coito con con una pareja, ¿no? El instinto sexual parte en muchísimas cosas, incluso el cómo quieras verte, el que desees, siempre por medio de la observación deseamos cosas. Eso viene del instinto sexual.
tú te paras a trabajar por el instinto sexual. Sí, en serio. El instinto sexual va más allá de las relaciones interpersonales. El instinto sexual va y abarca todo lo que deseamos y entra desde la vista, ¿no? Pero cuando tú utilizas o sobrepones para qué te lo han dado, ¿no? En este caso Dios, yo así lo concibo, eh, y tú sobrepasas para qué te fue dado ese instinto sexual, bueno, pues entonces ya se convierte en lujuria, otro defecto. Y sobrepotencializar los instintos siempre vamos a acabar en defectos. Nos van a hacer miserables muchos años hasta que nos demos cuenta. Hemos llegado a ciertos procesos de la vida y no hemos podido comprender muchas de las veces qué tan importante es saber que tenemos estos instintos y cómo los hemos usado para ya no su propósito, sino exponerlos, ¿no? Potencializarlos. Obviamente con las drogas y el alcohol esto es muchísimo más. Entonces, es el instinto social el que nos ha permitido como especie unificarnos como comunidades, ¿no? Hay especies no humanas que son solitarias o nómadas, que pues ellos, perdón, sedentarios, que pues ellos simplemente están solos, ¿no? Porque así es su instinto, están solos. Los seres humanos no. Los seres humanos somos diseñados para estar con los demás de nuestra especie, ¿no? Por comunidades, por todas las cuestiones sociales que somos, ¿no? Como comunidad. Entonces nosotros fuimos diseñados para estar en modo social. Pero cuando lo potencializamos, cuando no seguimos normas estrictas por la sociedad, bueno, pues también potencializamos ese tipo de situaciones y entonces nos empezamos a volver unas personas sumamente, pues, avariciosas, egoístas, ¿no? Personas envidiosas. De eso parte el instinto social, ¿no? No puedes ver a una persona tener éxito porque luego empiezas a pensar que este cuate de dónde lo robó, muchas cosas, ¿no? Pero en realidad no es el cuate, sino el envidioso no quiere tener lo que tú tienes, el envidioso no quiere que tú lo tengas, ¿no? Es muy diferente al avaricioso. Entonces, son todas esas cosas los que realmente nos han llevado al sufrimiento. En nuestros instintos social, sexual, material y emocional, pues bueno, todos van a estar siempre manteniéndonos en un estado de dolor, ¿no? Afortunadamente para nosotros el dolor es el toque de enfoque de todo progreso espiritual. Sin el dolor, que es un gran maestro para nosotros, no podríamos haber obligado a darnos cuenta y a empezar a conocernos a nosotros mismos. Yo no estuviera hablando de estos temas si no me hubiera obligado la precisa enfermedad y el dolor para poder yo empezarme a conocer y seguir este proceso. Así es para con ustedes. Entonces, hablar de codependencias y dependencias y apegos, pues es algo sumamente extenso. Entonces, yo voy a poner, no sé, ciertos ejemplos a la hora de depender de otro ser humano, porque mucha gente, eso es precisamente lo que viene sufriendo a veces en los grupos, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar precisamente de dónde viene la celotipia, qué es lo que yo veo en esa persona que me agrada tanto y que a la vez me lastima. Porque una persona que depende o codepende siempre está en constante sufrimiento con la otra persona, pero no se va ninguno de los dos. Una trata de rescatar al individuo y el otro no la deja ir por su ego o su orgullo. A veces se piensa que eres dueño de la otra persona, ¿no? Que firmaste un papel a lo mejor cuando te casaste y donde diga esto es de mi propiedad, ¿no? Nadie es dueño de los pensamientos, decisiones ni cuerpo de otra persona. Entonces, estas situaciones de depender de la persona es muy grave. Ahora te tienes que revisar
¿Por qué viene esa dependencia hacia la mujer o hacia el hombre? Normalmente cuando es un grado de enfermedad o de situación emocional ya quebrantado desde la niñez, tienes que empezar a revisar los principios del por qué tú eres una persona que necesita o le aterra más bien estar solo o sola, ¿no? Entonces por ahí tuvo que haber en la revisión del inventario moral una huella de abandono, el que no te pusieran atención o incluso ver a tus papás o a tu mamá eh, eh, empezar a tener problemas pues en la estructura familiar, ¿no? Recuerden que la mayoría de nosotros hemos venido de familias disfuncionales hasta cierto punto. Entonces cuando yo hablo de necesitar estar con alguien, es porque de niño no estuvo alguien conmigo, ¿no? No estuvo alguien. Me faltó atención, vi engaños por parte de la mamá o el papá, vi que por ahí el papá tenía otra persona, muchas cuestiones que tú las vas grabando y que a la hora de la adultez empiezan a resalir en el inconsciente. Entonces es bien fácil ser enamoradizos, obviamente a quien no le gusta estar en las primeras etapas de enamoramiento, que es lo que más jala, pero a la hora de que ya conectas con la persona hay ciertas cuestiones por las cuales tú debes empezar a revisar por qué dependes tanto de la otra persona. Y nada, o sea, estoy hablando de depender de otro ser humano, pero hay distintas fases de dependencia, muchísimas fases, pero la mayor en la que a veces se viene es en ese sentido, ¿no? Depender del hombre o de la mujer de tu pareja. A veces tienes que cuestionarte si tú estás buscando a tu mamá, segunda. Tienes que revisar si tú como hombre no estás esperando a que tu pareja te resuelva los problemas como tu mamá. Necesitas incluso ver, porque a veces ni siquiera eso vemos, o yo no lo vi al menos en mi caso, que hasta físicamente se pueden parecer tu pareja o tu mamá a tu mamá. Dependiendo, yo hablando estrictamente hacia las codependencias. Esta persona depende de esta. La codependencia es cuando las dos emociones se juntan y entonces yo estoy triste y entonces yo también estoy triste. Yo estoy enojado y tú también estás enojada. Te grito y yo te grito, pero a final de cuentas estamos unidos en eso. Nos acostumbramos a estar sufriendo y no podemos desapegarnos de esta persona o de la otra, ¿no? Y es vas a sufrir demasiado, ¿no? En ese camino hasta que te investigues tú el por qué no se te hace tan fácil decirle adiós a la persona, ¿no? 5.600 millones de seres humanos en el planeta y estás con la que no quieres estar. O estás con la que te hace daño, o estás con el que te hace daño. Soportas golpes, maltratos físicos, pero porque a veces así te acostumbraste a vivir ya, ¿no? O lo viste desde una infancia y entonces piensas que es normal, ¿no? Si no me pega no estoy a gusto, ¿no? Porque así ha tenido que ser. Pero es precisamente cuando revisamos nosotros la fuente de toda la personalidad o sea, de la personalidad del enfermo, cuando entonces podemos conectarnos con una solución a través del conocimiento de sí mismo, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, yo hablo de depender de qué, ¿no? Y apegos a qué. Bueno, cualquier persona va a empezar a sufrir con estos instintos que les menciono, se sienten amenazados. Se sienten amenazados, ¿por qué? Bueno, pues por varias cuestiones, ¿no? Si yo estoy muy apegado o dependo del dinero, ¿no? Esta persona que no se siente bien si no trae dinero, se siente insegura, siente que no vale, ¿no? Esta persona que está en constante búsqueda del dinero y de las cosas materiales vanas, ¿no? Todos se ven por lo que tienen, ¿no? Sus logros, sus cosas materiales. Normalmente las carreras o los trabajos inducidos por otras personas.
¿no? Entonces empiezan a enfermarse a la hora de no tener el dinero, ¿no? Esta persona depende mucho del cómo lo ven a él, ¿no? Siempre quiere estar arriba. Es una persona que siempre hace cosas para llamar la atención y el modo más vano, normal, básico yo le llamo, de la personalidad es cuando empieza de fanfarrón o de soberbio o de orgulloso o de petulante, el centro de atracción. Dice la literatura que quiere estar, quiere ser la novia en las bodas y el muerto en los entierros, ¿no? O sea, toda la atención hacia él. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque abajo hay una huella increíble, increíble de desatención y normalmente estas personas sufrieron mucho a nivel económico desde la niñez. O sea, fueron personas que se sintieron mal, muy mal por ciertos episodios que pasaron en un modo económico en la niñez, ¿no? Entonces yo crezco para restablecer eh, todas esas cosas a través de las cosas materiales. Son personas que se compran 30, 40 pares. No estoy hablando de todo en general, ¿eh? Yo estoy hablando de las personas de nuestra comunidad. Entonces, hay personas que empiezan a guardar un chingo de pares de zapatos, se tratan de arreglar todo con muchas cadenas de oro. Todas esas cuestiones es porque esta persona pues tuvo muchas carencias de niño, ¿no? Entonces empieza a volverse avaro. La contra acerca del instinto material que les menciono básico de supervivencia. El instinto material, que es, bueno, pues el instinto material es la seguridad material que yo tengo para poder estar bien, ¿no? La casa que construyen desde hace milenios de años, ¿no? Estas casas, las propiedades, todo esto es seguridad material para mí y mis familiares, ¿no? Las familias. Eso es un instinto básico, básico de tener cosas materiales para tu bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues porque las cosas empiezan a sobreponerse, las empiezas a llevar a otro límite del cual no fueron dadas, ¿no? Usamos estos instintos no para ya el propósito que se nos dieron, sino para potencializarlos más, entonces te vuelves una persona avara. Avara, es totalmente superficial y empiezas a sufrir mucho a la hora de que cuando yo obtengo una cosa material, me hace feliz cierto tiempo y quiero buscar la otra, el modelo más alto, ¿no? El otro modelo y así, y un hueco constante y vacío de esta personalidad, ¿no? Es una persona que nunca se va a llenar absolutamente con nada. Difícilmente cuando habemos personas en este camino nos llenamos con algo material. Si está con una chavita, pues se emociona un rato, pero ya después le deja de interesar y va con la otra y así con todas las cuestiones, ¿no? Surge de ese instinto. Entonces, vamos viendo que es importante empezar a ver cómo estoy yo en mis instintos y cómo yo los he usado para el propósito que me los dieron y empiezo yo a exponenciarlos, ¿no? Empiezo yo a salirme del propósito del cual me fueron dados. Y es un proceso que te va a empezar a sufrir. Vas a empezar a sufrir. Entonces, ¿la dependencia qué es, güey? Pues la dependencia aplica mucho. Nosotros dependemos de muchas cosas. Nosotros en este momento dependemos de la luz eléctrica, dependemos del internet, dependes del celular, ¿no? Entonces son cosas que empiezas a notar que necesitas porque te las han vendido así, ¿no? Porque así es la cuestión del consumo.
pero realmente no necesitas absolutamente nada de esto, ¿no? Sino que una persona como yo empieza a querer tener todo y a empezar a codepender de muchas cosas más cada vez, ¿no? Cada vez dependes de muchas cosas más. Entonces a la hora de que esa dependencia no le agrada, o se va, o se corta, o se acaba, es cuando empieza a sufrir la otra persona, ¿no? La que depende. La que codepende sufre esta y sufre esta a la hora de que se separan o regresan, ¿no? Y entonces se vuelve un problema bien grueso a la hora de que tantos matrimonios hoy se rompen, ¿no? Duran 2 o 3 meses y ya me voy con mi mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque no analizaron la personalidad de la otra persona, ¿no? Es un tema muy extenso a la hora de hablar de dependencias. La clave aquí es que lo único en lo que debes de depender es de Dios o de tu poder superior o de la vida o como le quieras llamar y de un grupo, ¿no? Hablo como grupo, un grupo de autoayuda, de terapia, de psicoterapia en la cual pueda ayudarte a empezar a conocerte. Para que a la hora que yo estoy completamente convencido de dónde vienen todas mis cuestiones, en dónde se fracturó o se rompió mi carácter, empiece yo a poder analizar el porqué de tantas actitudes, ¿no? El celotípico está completamente vulnerable, ¿no? Es una persona muy insegura y miedosa, pero ¿por qué lo fue así, no? ¿Por qué actúa así? ¿Cuál es el origen de la persona que no puede ver a su pareja, incluso hasta platicar con su misma familia porque se pone loco? Y así varios ejemplos, ¿no? Hay ejemplos muy enfermizos que he podido yo analizar a través de estar en estos procesos, ¿no? Entonces, todo surge de estos instintos y cómo los hemos usado para el propósito que no nos han dado, cómo los usamos para otras cosas, en el cual se transformaron en defectos. Entonces, los apegos son varios y distintos, ¿no? El apegarte a las cosas materiales, el apegarte al sexo, el apegarte a una pareja, el apegarte a tu mamá, el apegarte a tu papá, el apegarte al trabajo, el apegarte hasta el aplauso, ¿no? Hasta el reconocimiento. Todas esas cosas son alimento para un defecto de carácter, el principal y uno de los, pues la mamá de todos los defectos, ¿no? Hablo de defectos, si quieres ponerle pecados, es prácticamente lo mismo. Todo eso que empezamos a conseguir es alimento hacia el orgullo. Orgullo y sus hermanos soberbia y vanidad. Esas tres cosas son las que realmente vamos a empezar a tener que cambiar, porque de ahí empieza a surgir todo. El orgullo siempre justifica tus actos. Es que por esto lo hago, es que por aquello lo hago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros tener una recuperación plena, a partir de analizar bien el tercer paso y darte cuenta que ya lo estás practicando, que ya estás viviendo, que ya pusiste tu voluntad y tu vida al cuidado de tu poder superior, cada quien lo conciba, que tú ya te quitaste del volante y que ya está manejando Dios tu vida, bueno, entonces vamos a empezar a analizar el inventario. Al día de hoy me vuelvo a regresar yo porque he tenido que hacerlo de manera correcta, ¿no? No al express como anteriormente lo había hecho. Entonces, yo quería hablar acerca de estas cosas, acerca de estos temas de los instintos, el cómo los procesos de apego van a estar siempre presentes, pero con la ayuda de Dios, de un poder superior o como tú lo llames, y con el conocimiento básico acerca de ti mismo, vamos a poder empezarnos a desapegar de todas esas cosas, personas, instituciones o cosas que
o personas que no te permitan conectarte con la solución. Entonces, al desapegarte cada una de estas cosas, te van a permitir que tu proceso sea más limpio y te puedas conectar con la solución rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la hora de desapegarte de estas cuestiones, las barreras entre la recuperación y tú se van a ir achicando más. Y va a llegar el momento en que empieces a querer hablar o dejar de depender de todas las cosas para fijarte en un solo objetivo, que la dependencia de nosotros tiene que ser simplemente a Dios y a un grupo de autoterapia. Entonces, pues por mi parte esto es todo. Entonces, espero que les haya servido esta sesión. Que tengan buena tarde. Hasta luego.